que vimos hasta ahora es que la ecuación diferencial que queremos resolver es esta de acá, si la placa es isótropa. Si isótropa es más complicada. Todavía no vimos cómo resolver esa ecuación diferencial, y el problema que tiene la ecuación diferencial es que es complicada, es el hecho de que sea un bilaplaciano y no una simple derivada cuarta, nos agrega mucho problema. El tema de tener dos dimensiones nos agrega bastantes problemas. Y entonces las ecuaciones analíticas las soluciones analíticas no son tan fáciles como propongo un polinomio de orden 4 y resuelvo, porque eso no funciona, y entonces la solución analítica usual para resolver placas es resolver esto con series doble de Fourier. La serie doble de Fourier es una aproximación, es un cañonazo para intentar resolver este tipo de cosas, porque es aproximar cualquier tipo de función con una sumatoria de infinitos términos. Lo vamos a ver un poco más en detalle más en dos diapositivas. Y el problema que tiene es que esas soluciones son soluciones para casos particulares. Tenemos una losa perfectamente cuadrada o perfectamente rectangular, mejor dicho, con apoyo de un lado y empotramiento del otro. Sí, se puede hacer. Pero tenemos cualquier otro tipo de losa que no es perfectamente cuadrado y que no está o perfectamente apoyado en todo el borde o empotrado en todo el borde, y ya estas soluciones analíticas no nos sirven. Entonces, de por sí las ecuaciones analíticas son limitadas, y las ecuaciones analíticas no son simples, como vamos a ver dentro de un rato. Y es por esa razón por la cual no se usan generalmente ecuaciones analíticas para resolver elásticas de placas. Con vigas sí lo usan cuando resuelven hiperestáticos en una viga. Es hiperestático, lo están resolviendo usando ecuaciones analíticas que salen de decir que en la viga la derivada cuarta es Q por eso, es J. Cuando resuelven en matrices de rigidez con métodos estructurales, sale de ahí, sale de ecuación analítica y no hay que hacer cosas raras. En cambio, cuando resuelven losas y placas, ¿cómo resuelven losas y placas ustedes? Método Pero finito. una Elementos opción finales. es el método de los elementos finitos, porque sí, es tan complicado que el método de los elementos finitos, para que tengan una idea, no es tema de la materia, pero La tabla de Kalmanov. ahí me gustó, esa es una opción mejor. Déjame terminar con esto y ahora voy con esa. Cuando hacen elementos finitos para una barra, en realidad no es generalmente no es elementos finitos, porque esto es un elemento. Ese es una especie de elemento degenerado que se parece mucho a elementos finitos y lo podemos meter dentro del mismo paquete, pero no necesariamente es elementos finitos, porque eso es un elemento y tiene una solución exacta para un elemento. Y elementos finitos es cuando tengo que partir mi dominio en pedacitos, y ahora, cuando quiero resolver esta placa apoyada en todo el borde, no voy a hacer todos los triangulitos, pero tengo apoyada en todo el contorno, no puedo poner un elemento, porque con un elemento no me da soluciones, y ahora sí meto los elementos finitos porque, como dice la palabra, tengo que partirlo en una cantidad finita, finita no de espesor, sino finita de no infinita. Lo parto en una cantidad finita de elementos y voy buscando soluciones simplificadas para elementos chiquitos. Esto en placas sí es elementos finitos, porque en barras tengo una solución analítica cerrada. En placas no tengo una solución analítica cerrada genérica, entonces lo parto en cosas chiquitas y resuelvo cosas chiquitas de forma simplificada. Y esto es porque no tengo una ecuación analítica cerrada. Elementos finitos es extremadamente utilizado para resolver placas y cosas similares. Otra opción, como me tiraron, es tablas de Kalmanov. Las tablas de Kalmanov, no sé si todo el mundo las conoce,
pero básicamente son tablas que le dicen, bueno, si esta cosa está empotrada, apoyada y acá libre, y acá, digamos, por ejemplo, apoyada, les tiran el valor del momento para ciertas líneas como que líneas de influencia que vas tirando para cada punto de esa placa de forma genérica y dimensiones A y B, cuánto valen los momentos en cada dirección, el torsor, inclusive hay unas tablas que empiezan a meterles cuánto se deforma, y todo genérico para placas con ciertas condiciones de borde puntuales, por ejemplo, empotradas y liberadas, lo que sea. Tienen una tabla que le da la solución exacta, analítica, mejor dicho, de esa placa. Digo exacta porque no me gusta la palabra exacta, cuando son soluciones exactas en el sentido que dan la solución exacta de la ecuación diferencial. El problema es que después la gente se olvida que estas ecuaciones diferenciales tienen 800 hipótesis encima y hacen otro tipo de modelo, y el programa de elementos finitos da una solución distinta a, no sé, Kalmanov, para poner un ejemplo sin pensarlo, y como no da Kalmanov, que es la ecuación analítica, dicen, no, está mal la solución numérica. Y no, están mal ambas, hay que ver realmente en la realidad cómo se comporta. Son todas simplificaciones y son distintas simplificaciones. La solución analítica exacta no es lo que realmente pasa en la realidad. Es otro tipo de simplificación que estamos utilizando. Y esto es simplemente porque siempre me molestó que la gente critique los métodos numéricos porque son aproximados, olvidándose que todo lo que estamos haciendo es aproximado. Bien, las tablas de Kalmanov es una opción. Lo molesto de la tabla de Kalmanov es que no conozco ninguna tabla que está programada, entonces tienen que ir literalmente a un dibujito o a una tabla y empezar a buscar valores en tablas o dibujos, lo cual es un poco molesto, pero da buena solución. ¿Alguna otra cosa que utilicen? Se puede hacer un emparrillado plano, por ejemplo. Se puede hacer un emparrillado plano, y el método ese de hacer un emparrillado plano tiene un nombre. Método de las fajas. Método de las fajas, y algún otro nombre. Hacer un emparrillado plano, supónganse que está simplemente apoyado en todos los bordes, es decir que esto más o menos se va a comportar como si yo tengo muchas vigas, voy a dibujar una en cada dirección, pero muchas vigas más o menos independientes, y cuando yo pongo esta carga en esa dirección, parte de la carga me lo toma esta viga y parte de la carga me la toma esta viga. Entonces, en vez de resolver la placa como un elemento plano, resolvemos la placa como muchos elementos de barra. O sea, esto tengo que seguir dibujando fajas a todos los lados, y voy haciendo emparrillados con muchas barritas y ver cómo se distribuyen la carga según esas barritas. Esto meto las fajas, esto también se llama, o sea, emparrillado plano. Emparrillado, para la gente que no se acuerda, es cuando tienen una viga y otra viga, perdón, y perdí mi dibujo. Tienen una viga y otra viga, y esas vigas están apoyadas de cierta forma, y una carga. Eso es un emparrillado, un conjunto de vigas contenidas en un plano con cargas perpendiculares al plano. La placa la podemos asimilar hasta cierto punto como un emparrillado haciendo el método de las fajas. ¿Alguna otra propuesta o algún otro nombre para esto mismo que acabamos de ver? Una consulta, Felipe. ¿Sí? ¿Cómo restituís la torsión que perdés ahí? Excelente pregunta. No la tenés en cuenta. Cuando haces estas cosas, no estás teniendo en cuenta torsión,
estás teniendo únicamente en cuenta la parte de la flexión y por lo tanto te va a dar mayores momentos que en una placa real. O sea, si yo calculo una placa como una placa y acá calculo los momentos flexores, voy a poner flexores para no equivocarme de vuelta, este momento flexor de placa, momento flexor de placa, va a ser menor a el momento flexor que sale de tu emparrillado. Porque arriba, acá, tengo efectos de torsión y esos efectos de torsión me disminuyen los efectos, los momentos flexores. En el emparrillado no lo tengo en cuenta y entonces me da momentos flexores más grandes y no me da información alguna sobre la torsión que sufre realmente mi placa. Ok, genial. ¿Alguno conoce? ¿Sí? Y en ese caso, si usamos Kalmanov va a dar menores momentos, pero habría que armar a la torsión. No, Kalmanov sí lo tiene en cuenta. Kalmanov no es esto. Kalmanov te da la solución y tiene en cuenta los efectos de torsión. Por eso, después va a dar momentos flexores menores, pero hay que hay que armar a la torsión. Ah, sí, perdón, sí, te entendí mal. Si resuelven con Kalmanov, lo que me están diciendo acá correctamente Facundo, es que Kalmanov sí tiene en cuenta los efectos de torsión, porque lo resuelve bien, digamos, y entonces, como te da un momento más chico, te dan estos momentos, que son más chicos, no podemos cometer el error de solo armar a flexión, porque Kalmanov está asumiendo que estás armando a torsión correctamente para tomar la torsión que tiene la barra. Entonces, si llegan a poner únicamente esta armadura pequeña de flexión y no ponen la armadura de torsión, se te va a caer la losa. Porque si no podés tomarlo, si no armás, o sea, el hormigón es un material noble, pero hasta ahí. Y esto creo que lo dije, no me acuerdo si hablé de esto alguna vez. No sé si di este ejemplo de qué pasa con el hormigón cuando ponemos esta carga distribuida. Le estoy hablando con una barra, pero es lo mismo con otra cosa. Si yo esto lo armo mal y solo pongo armadura abajo, ¿qué pasa? O sea, calculo una armadura, Se se articula y articula, chao. pero no se cae. Suena todo. Se fisura todo acá, acá se me fisura mal, pero no se me cae. Calculo mal la armadura, o sea, calculo la armadura total y la meto todo abajo, se me articula en los extremos y tiene este tipo de comportamiento, se me fisura mal acá, va a tener problemas de fisuración, que eso va a tener grandes problemas de durabilidad, pero si tiene un buen apoyo acá y ese apoyo no se destruye, esa estructura no se cae. ¿Qué pasa si me equivoco de forma distinta y pongo toda la armadura arriba? Se articula en el centro. Se articula en el centro. Hace Y como dos ahora, balcones. exactamente, esto va a ser un balcón, se va a deformar de esa manera y se me va a fisurar todo el centro, esa parte va a estar totalmente fisurada, pero nuevamente no se cae. Se fisura mal, no me sirve por temas de durabilidad y si alguien vive en ese lugar va a querer con justificación salir corriendo, pero se acomoda más o menos a los esfuerzos que estamos diciendo si ponemos una armadura total igual a la armadura necesaria. Esto venía a colación de que si yo ahora calculo mi losa con Kalmanov, que me da un momento flexor y un momento torsor, y solo armo con esta y me olvido del torsor, ahí sí se me cae. No es que se acomoda a tomar esfuerzos, porque le puse menos armadura a la necesaria. Me olvidé de la armadura de torsor, se me cae. No se me termina cayendo probablemente porque está sobredimensionado como todo lo que hacemos, pero se puede llegar a caer. Esto sí es un problema muy grave. Si armo usando una teoría que tiene en cuenta la torsión, no me puedo olvidar de la armadura de torsión. ¿Y cómo se pondría la armadura de torsión en una losa?
Es lo que dije antes, en realidad esta armadura las la tenés. esquinas. Claro, esta armadura de las esquinas que va así, la torsión es más, en realidad tenés torsión en toda la losa, pero la armadura importante aparece en las esquinas. Ahora vamos a ver con los números. Entonces, en realidad tengo que poner esa armadura. En realidad la termino poniendo así. Hay un método de unos tipos de hace 60 años que se llama Woody Armer, que los locos mostraban cómo de descomponer el momento torsor en los momentos X y, digamos, ortogonales, para cuando calculas la armadura ya te dé mayorado el momento X y o la armadura necesaria para ya contemplar el torsor. Que en general los programas de cálculo lo tienen metido. Sí. Igual depende cómo funciona el programa de cálculo, cómo funciona el elemento de placa, ni siquiera es necesario hacer eso. No vamos a entrar en lo que es elementos. No todos los programas de cálculo son formalmente elementos finitos para las cosas que hacen, pero hay algunos que lo tienen en cuenta implícitamente en la formulación del elemento y algunos que hacen cosas adicionales como lo que estaba diciendo recién Midi. Pero bueno, esta armadura de torsión la tenés que poner y si no la pones, tenés un problema. Y esto todo iba a... Nadie dijo Marcus Loser. ¿Ya nadie usa Marcus Loser? Me suena haberlo escuchado, pero no me acuerdo, la verdad. Las tablas de Marcus Loser eran extremadamente utilizadas porque lo que eran las tablas de Marcus Loser en realidad era únicamente el método de las fajas, pero puesto en una tabla, que era lo que dije antes. Yo tengo esta carga, asume únicamente Marcus Loser flexión, o sea que la carga se distribuye, vamos a explicarlo un poco mejor, total no pierdo nada. Este punto desciende un valor W. Entonces juega con la rigidez de la faja A y la rigidez de la faja B y calcula cuánto esfuerzo lleva A y cuánto esfuerzo lleva W, teniendo en cuenta que el descenso de este punto es el mismo para ambas fajas. Eso es lo que hace Marcus Loser, y haciendo ese tipo de relaciones únicamente del punto de la rigidez, asumiendo que se comportan como vigas, calcula el MX y el MI que tiene esa placa, esa losa. Al hacer esto, no tiene en cuenta la torsión. Entonces, si ustedes arman la losa con estos momentos, están poniendo una armadura de flexión mayor a la necesaria por no tener en cuenta la parte de torsión. Y por eso hay frases que a mí me molestan un poco, no sé, me molestan, no me agradan tanto, que hablan de alivianamiento por torsión. Y básicamente lo que están diciendo es que si tenés en cuenta la torsión y le pones esta armadura, podés poner menos armadura de flexión. No es más que eso, el alivianamiento por torsión. Y no es una razón mágica, sino porque en la realidad tenés torsión, y si tomás esa torsión, los momentos flexores van a ser menores a los que calculás con estos métodos simplificados del método de la faja, o que es lo mismo Marcus Loser. Marcus Loser lo único que hizo es lo llevó a tablas más simples que las tablas de Kalmanov, mucho más simples, e inclusive fácilmente programables. Se sientan un día y hacen las tablas de Marcus Loser en Excel. Entonces ni siquiera tienen que ir a ver un dibujo o una tabla, la pueden programar. El tema es que no tiene en cuenta la torsión y genera armadura de flexión más grande de la real. Porque no solo no tiene en cuenta, o sea, fíjense que al hacer esto, no solo no tengo en cuenta la torsión, tampoco tengo en cuenta el efecto de Poisson. No tengo en cuenta la rigidez adicional que me aporta el sistema como conjunto. Entonces me da realmente solicitaciones mayores a las necesarias. Mayores a las reales, me da armadura mayor a la necesaria. Lo cual es bueno porque está del lado de la seguridad. Es malo porque gasto más plata. Pero si hacemos Kalmanov,
el malo es me olvido la torsión y realmente tengo un problema estructural en la placa. Todo esto iba a justificar por qué existen tantos métodos y no se hace la ecuación analítica. La ecuación analítica es complicada y limitada y por eso existen todas estas otras formas de resolver placas. Antiguamente iba todo por tablas, hoy en día tendemos cada vez más a usar programas de cálculo y hoy en día la mayoría de los programas de cálculo son programas de elementos finitos. ¿Alguna pregunta de esto antes de arrancar con el ejercicio? Bien, lo que vamos a resolver entonces es una viga simplemente apoyada, y esta viga simplemente apoyada la vamos a resolver dos veces. Una vez asumiendo que la placa es isótropa, y una segunda vez asumiendo que es ortótropa, y una placa isótropa es lo que estamos más acostumbrados, es la típica placa de espesor constante, y una placa ortótropa puede ser, por ejemplo, el caso de un casetonado, y en función de si ese casetonado está distanciado, o sea, la distancia, si esta distancia es distinta a esta distancia, tendrá una diferente propiedad en X que en Y. Si es igual en esa distancia, la rigidez en X va a ser igual a la rigidez en Y, pero va a seguir siendo ortótropa. Entonces, los casetonados se pueden modelar como placas ortótropas. Y vamos a ver qué diferencia aparece cuando es isótropo o cuando es ortótropo. Entonces, esto es simplemente datos del ejercicio. Y estamos resolviendo una losa cuadrada para simplificarnos un poco, pero no tiene por qué ser cuadrada. Bien, entonces tenemos esta losa y tenemos que aplicar condiciones de borde. Condiciones de borde en este caso son bastante triviales. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Que no hay descenso en los bordes. Ni momento. No hay desplazamiento para toda coordenada x igual 0, para toda coordenada y igual 0, para toda coordenada x igual L y para toda coordenada y igual L. Esa es una condición de borde, que el W en 0, en x igual 0, en x igual L, en y igual 0 y y igual L es 0. ¿Y cuál es la otra cosa que tengo que tener en cuenta? El momento es 0. Que el momento es 0. Flexor. Claro. Nuevamente, esto no es una condición de borde en un punto, no es una condición de borde en dos puntos, es en infinitos puntos, porque esa en particular es todos estos puntos y todos estos puntos no se desplazan. Y lo mismo con el momento que tenemos al costado. Esta es la condición de borde del problema. Después, lo que tenemos que hacer es resolver nuestra ecuación analítica, que volvemos a recordar. Nuestra ecuación analítica es bilaplaciano de W igual a P. Tenemos que resolver esto, y la manera que se utiliza para resolver esta ecuación diferencial es aproximar el valor de W y aproximar el valor de la carga, y después buscar las constantes que satisfacen nuestras condiciones de borde. Es básicamente lo mismo que hacíamos con Airy o con Prandtl. Si se acuerdan, proponíamos una ecuación, y esa ecuación después buscábamos las condiciones de borde que satisfacían nuestro caso particular. El problema es que cuando vimos esos casos, las soluciones que proponíamos eran cosas relativamente lindas como un polinomio. Acá el polinomio no va a dar una buena solución, y entonces lo que se hace es proponer como solución, como aproximación del desplazamiento y de la carga,
aproximamos estas funciones con series dobles de Fourier. Y acá no voy a entrar en el detalle. ¿Alguno no vio Fourier en grado? Si no responden, asumo que lo vio todo el mundo. Lo voy a recordar igual rápidamente, pero quiero saber si alguien no vio Fourier. Yo no lo recuerdo, al menos. Creo que no. Sí, Bien. yo creo que se mencionó, pero muy por arriba. Hago entonces, yo para saber qué tanto, le iba a repasar un poco, pero saber qué tanto repasarlo. Lo que hace Fourier es básicamente yo tengo una función cualquiera, y eso puede ser cualquier función, y como puede ser cualquier función, voy a complicarlo un poco más. Tengo una función cualquiera, y eso es una función. Lo que dice Fourier es que yo puedo aproximar a esta función como una sumatoria de funciones sinusoidales o cosinusoidales. O sea, sumatoria de senos y cosenos. Cualquier función la puedo calcular como una sumatoria de senos y cosenos. El tema es que la puedo igualar perfectamente cuando esta sumatoria, n, y acá hice cualquier cosa, cuando n es una sumatoria de infinitos términos. Se demuestra analíticamente que si mi función cumple ciertas condiciones, si mi función es periódica, se satisface que con sumatoria de infinitas funciones sinusoidales represento exactamente igual a esta función x con cualquier forma. La represento exactamente igual con infinitas. Ahora, si yo hago la sumatoria y hago n igual a 1, o sea, si esto hago una única, tengo que meter un único seno y me da este método un valor de esta constante que se acomoda lo mejor que puede a la función que tenemos arriba, pero únicamente con una función sinusoidal. A medida que yo voy agregando los términos y hago una sumatoria desde n igual 1 hasta, digamos, 5, lo que va haciendo esto de alguna manera es intentando sumar de alguna manera senos para representar correctamente la función que tengo arriba. Y eso es las series de Fourier. Entonces, cuando decimos aproximamos por serie de Fourier, es decir, a esta función, que esta función originalmente puede ser cualquier cosa, puede ser un polinomio, puede ser un exponencial, puede ser lo que sea. Si yo la aproximo por una sumatoria de infinitas funciones sinusoidales, llego exactamente a la misma función, y se demuestra que con infinito llego a exactamente la misma, y a medida que voy aumentando los términos, se empieza a parecer cada vez más. Eso es series de Fourier. La demostración obviamente no la vamos a ver, pero tiene sentido que si yo sumo muchas cosas y le sigo sumando pedacitos de funciones, eventualmente se empieza a parecer a lo que tengo que aproximar. Eso es lo que estamos haciendo acá, y estamos aproximando mi función con una serie de Fourier, y si se fijan y vemos un segundo, cambio el orden, la sumatoria no me importa. Les cambio el orden simplemente para poder agarrar este pedazo. Eso ahí es una serie simple de Fourier. Simple o doble es si tengo una variable o dos. Lo que dibujé antes en la pantalla en blanco es una serie simple. Y esto de acá estoy aproximando una función x como una serie simple de Fourier. La suma de infinitas funciones sinusoidales me va a dar f de x, exactamente. Y al hacer esto de esta manera, no como serie simple, sino como serie doble, es que ahora estoy aproximando una función
que depende de X y de Y, como infinitos senos que dependen de X multiplicados por infinitos senos que dependen de Y. Es lo mismo que la serie simple, pero ahora para una función que depende de dos variables. Y si yo le meto infinitos términos, me da la solución exacta. Y si yo pongo cualquier valor n menor a infinito, me va a dar una solución aproximada. Y esto lo voy a hacer tanto para mi función W como mi función P. Tanto la carga que le estoy aplicando como el W, que es mi incógnita, y fíjense que esta es una incógnita, y este es un dato, y estoy aproximando tanto la incógnita como el dato utilizando la misma serie, lo cual tal vez parece raro, porque ¿cuánto vale la función P de XY? El asterisco, la carga, Es la carga, que es una constante. constante en todos lados. Y este método me obliga a que mi carga constante, un número, 10 kilonewton por metro cuadrado creo que era, ahora lo esté aproximando por una sumatoria de infinitos términos. Entonces, aproximo tanto mi valor incógnita, que es realmente lo que quiero hallar, y mi carga con series dobles de Fourier. Y de alguna manera tengo que despejar cuánto valen estas constantes para que aproximen óptimamente a mi función. Vuelvo un segundo a lo que decía antes. Es decir, yo tenía una función cualquiera, y si yo ponía un único seno, este era un único seno, pero esta amplitud es mi constante A. O sea, las constantes es la amplitud que tiene cada función sinusoidal para que se aproxime a la función que quiero aproximar. Entonces, esta constante A lo que hace es lograr que ajustar las amplitudes de cada función por separado. O sea, cuando esto es con n igual a 1, cuando yo hago n igual a 5, voy a tener un A1, un A2, un A3, A4, A5, y cada función seno le meto una amplitud distinta para ajustar e intentar representar la función original. ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces de alguna manera Sí. tengo que despejar el valor de este A y este P. Arrancamos con P y P lo aproximo con esta serie doble de Fourier. Y lo que digo es, voy a buscar los valores de P, o sea, necesito alguna función de ajuste, y la función de ajuste es, voy a buscar estos valores de estas constantes que son desconocidos por ahora, de forma tal que la integral en el área de mi losa de P sea igual a la integral de mi aproximación, pero no es tan simple, o sea, por cuestiones simplemente vamos a cambiar, les cambio un poco el speech, que creo que queda más claro de otra manera. Yo tengo que este P asterisco es igual a esta sumatoria. Si yo acá multiplico por algo, y lo mismo lo multiplico de este lado, esta sumatoria se sigue dando, esta igualdad se sigue dando, perdón, esto sigue siendo igual a esto, y si yo integro esto e integro esto en el área, esta igualdad se tiene que seguir dando. Y este tipo de forma es la que utilizo para despejar los valores de mis incógnitas P. Y la razón que les pongo acá estos algos, que se llaman funciones de peso, ya que estamos, es para, en realidad, simplificarme las cuentas. Parece medio algo estrambótico que lo meto de afuera, que es cierto, lo meto de afuera, y la razón que lo meto de afuera es porque utilizo esa función de peso inteligentemente para simplificarme el desarrollo y poder despejar las variables P.
Entonces, teniendo esto que digo recién, esas dos cosas tienen que ser iguales, lo multiplico por cierta función de peso, la integro en el área y me queda de esta forma. A cada cosa que tengo acá arriba, a izquierda y a derecha de la integral, la multiplico por una función de peso, y es la misma función de peso a izquierda y a derecha, y la integro en el área y digo que esas cosas tienen que seguir siendo iguales. La razón que utilizamos estas funciones de peso es porque hay cierta propiedad en las funciones sinusoidales que se llama propiedad de ortogonalidad, que es esta que tenemos acá abajo, que si se fijan, esta función de peso, la parte de la función de pesos en X es casi lo mismo que la función de peso, que la función propia de la aproximación de la que utilizamos para la serie doble de Fourier. Voy de vuelta, la función de peso tiene la misma forma que la aproximación de series de Fourier, solo que acá esto vale n y acá vale n', para poder utilizar esta propiedad de ortogonalidad que genera que si son iguales vale algo y si son distintas vale 0. Entonces cuando empiezo a hacer estas sumatorias se me empiezan a cancelar todos los términos en los cuales n' no es igual a n. O sea, acá tengo una sumatoria y cada una de estas sumatorias la estoy multiplicando por estas funciones. Cuando este n no es igual a n', ese término me desaparece. Y lo mismo obviamente con q. Cuando este q no es igual a este q', ese término me desaparece. Y eso me simplifica la vida y por eso estamos utilizando estas funciones de peso, porque si no tengo que igualar una constante a una sumatoria de infinitos términos donde está acoplado cada término de esto con con todo esto. Al hacer al utilizar esta función, esta propiedad de ortogonalidad y esta función de peso particular, lo que hago es desacoplar las distintas constantes que tengo acá adentro. Así es como hacemos la aproximación de la carga con series doble, tenemos esta ecuación, la multiplicamos inteligentemente por esta función de peso para usar esta propiedad de ortogonalidad para desacoplar los distintos valores de P. Y por eso es que metemos esto y lo integramos después en el área y llegamos entonces a que las constantes P son iguales a esto. Y son distintas constantes P porque para cada, tenemos el P que depende de N y de Q y acá depende de N y de Q. Después cuando hacemos una sumatoria, esto es una sumatoria de N y Q, es decir, tengo que hacer sumatoria de sumatoria y tengo que hacer, por ejemplo, primero N igual 1, Q igual 1, más N igual 2, Q igual 1, más, y así en función de cuántas direcciones tenga en cuánto valgan las funciones en cada dirección. Y para cada uno de estos términos voy a tener asociado a este un PNQ distinto que el que está asociado a este. Porque N vale un valor distinto, entonces acá N y Q van a ser un valor distinto. Entonces, cada una de estas funciones va a tener asociado una constante distinta que se calculan de esta manera. Y esta cosa rara es para decir que esta constante asociado a este término está desacoplada de esta constante asociada a este término. Y me queda una solución cerrada. Que es medio un choclito, pero esto en un Mathcad lo escribís y haces una sumatoria al toque y no tenés que vos calcular qué vale eso. Bien, así estamos aproximando P. P, que es una constante, la aproximé con esta serie doble. Meten esto ahora sí en el Mathcad si alguien quiere probar. Agarra esto, lo copia, hace una sumatoria y puede probar, por ejemplo,
poner sumatoria de 5 series, o sea, 5 y 5, porque infinito no puedes ponerle el mascad, y decís, sumame 5 en cada dirección, y les va a dar esta función curva extraña que tienen acá. Lo que está intentando hacer estas montañitas es representar esta función constante de acá. Si agregan número de serie y ahora en vez de 5, 5, ponen 20, 20 y hacen sumatoria de 20 funciones en cada dirección, les da esto acá, que tiene un poco más de pinta. Fíjense que esto empieza a ser una cosa constante, sigue teniendo montañitas, tiene un poco de estas distorsiones un poco más grandes en las esquinas, pero claramente al aumentar la cantidad de el número de la serie, de cuántas sumatorias meto, empieza a parecerse una constante, y si hago este número muy, muy grande, esto va a ser prácticamente una constante. Entonces, todo esto es para aproximar una constante con una serie doble de Fourier. Bien. Esto que hicimos para la constante, tenemos que volver a hacerlo para el W, pero ahora este W sí es la incógnita del problema, entonces este W lo que lo quiero hacer es meterlo dentro de mi ecuación diferencial para resolver mi ecuación diferencial. Si tengo una placa ortótropa, esta es mi ecuación diferencial, que esto en el caso de la isótropa es el bilaplaciano de W, en el caso de la ortótropa es esto, y lo que tengo que hacer es meter esto acá adentro. Entonces, agarro esta función y la derivo con respecto a x 4 veces y la meto acá. Esta función la derivo con x 2 veces y 2 veces la meto acá. Esta función la derivo con y 4 veces, la meto acá y me da esto. Esto acá no es más que esta función derivada y reemplazada acá adentro. Fíjense que, por ejemplo, este número de acá aparece porque tengo que derivar respecto a x 4 veces, tengo que derivar esto únicamente, y cuando derivo esto con respecto a x, me queda pi por n por l, derivo de vuelta, pi cuadrado por n por l, derivo 4 veces, pi a la cuarta por n sobre l a la cuarta. Lo mismo lo tengo que hacer con el resto de los casos, y me quedan estos valores al ir derivando, y en todos los casos me queda multiplicado por, de vuelta, el seno y por el seno. Esta función, perdón, esto de acá es lo que vengo reemplazando, reemplacé W acá adentro y tengo esto de acá, y mi ecuación diferencial estaba igualada a P, y ahora reemplazo P por la aproximación de P. Esta aproximación ahora es conocida porque yo ya conozco cuánto valen estas constantes, lo vimos en la diapositiva anterior. Y entonces, haciendo álgebra, despejo el valor de las constantes de la de W en función de las constantes de P que calculamos en la diapositiva anterior. Esto eran integrales en el área de algo, pero ya es un número que lo puedo calcular, y entonces puedo calcular estas constantes que aproximan al valor de mi W. Esto en el caso de la placa ortótropa. En el caso de la placa isótropa, como se dan estas relaciones, como la rigidez en X es igual a la rigidez en Y y está relacionada directamente con la rigidez cruzada de la torsión, la puedo reescribir para el caso de isotropía. Y esto es lo que tengo que hacer cada vez que quiero resolver una placa con el método de series dobles de Fourier. Es bastante cuentoso. ¿Me siguieron más o menos? Por lo menos el concepto. Bien. Sí. Sí, el concepto es lo que me importa. Lo que me olvidé mencionar es que, vuelvo para atrás, perdón, me fui demasiado, demora esto en reaccionar y bien.
Cuando yo propuse esto de acá, lo que me olvidé de aclarar es que en realidad las series de Fourier son sumatorias de, por ejemplo, A por seno más B por coseno. O sea, suma senos y cosenos, no solo senos. Y la razón que estamos utilizando senos es porque esta viga estaba simplemente apoyada. Y el seno me da una función que satisface esa condición de borde, que satisface que este punto y este punto tengan valor 0 y que tengan segunda derivada igual a 0. O sea, este seno, me olvidé completamente, ese seno no sale solo porque estoy aproximando por serie de Fourier, sino porque estoy aproximando por una serie de Fourier que satisface esa condición de borde. Si en cambio tuviese otra forma, otro tipo de apoyo, tendría que buscar otro tipo de serie de Fourier que se acomode a esto. Y cuando digo otra serie de Fourier, no sé si no me servirá un coseno. O sea, el coseno en el 0 arranca de esa manera. Entonces tal vez tengo que usar un coseno, tal vez tengo que escalar el coseno no con L, sino con L sobre 2. O tal vez tengo que sumarle una constante a mi coseno para llegar a la solución que quiero, si quiero poner un desplazamiento. Entonces, en realidad, la función que meto acá depende de las condiciones de borde del problema. Y esto que hice recién, todo ese desarrollo es únicamente para el caso de la simplemente apoyada. Si tengo otro tipo de apoyos, tengo que hacer una nueva serie de Fourier que se acomode a mi nuevo caso de nuevas condiciones de borde y volver a resolver esta cosa. Y es por esto es que no se suelen usar ecuaciones analíticas, es considerablemente engorroso. Por ejemplo, si ustedes están resolviendo en vez de una losa cuadrada, una losa unidireccional, lo que hacen es utilizar una serie de Fourier, pero únicamente en una dirección, que es la dirección que tienen curvatura. Y entonces cuando utilizan este método para losas unidireccionales, usan series simples de Fourier y no series dobles. Cada caso particular tienen que acomodar la solución a eso. Bien, engorroso, pero bueno, lo hacemos y en el caso de la simplemente apoyada, tenemos lo que teníamos ahí atrás. Resolvemos de alguna manera el sistema, o sea, esto lo tenemos que resolver, pero resolver quiere decir calcular esto, ¿no? P ahora es una integral de algo, calculo es escalar, calculo esta constante la meto ahí arriba y ya tengo resuelto el valor de mi función W. Y lo único que me resta es evaluar W. Si quiero calcular W, evalúo W y al evaluar W me da eso. Esto que estoy graficando acá, esto también se lo robé, me olvidé de decirlo en los créditos. Gran parte de esta presentación se la robé a Agustín Bertero. Así que en realidad Agustín Bertero evalúa W y cuando evalúa W le da esa forma y esa es la forma de la deformada de una placa simplemente apoyada, resuelta por series doble de Fourier. Si queremos calcular los momentos a esta función, la derivo, la meto acá, cada una de las derivadas, y despejo el valor del momento, que es una función de xy. O sea, hago esto genérico, y el momento es una función de xy. Y ahora grafico esa función. Y grafico acá el torsor, que es una función de xy. Nuevamente, en la diapositiva anterior calculé las constantes de la serie de Fourier y cuando digo acá evalúo W,
le digo al Mathcad o al Python o a lo que quieran ustedes, W es la sumatoria de estas cosas y graficame la sumatoria de esas cosas. Cuando le digo M, lo más cómodo es decirle el momento es la derivada de W por la derivada de W con X por esto que es una constante, más la derivada de W respecto a Y 2 veces por esto que es una constante. Hacé vos las derivadas y las sumatorias, el Mathcad y el Python esto te lo hacen, y calculan la función mx. ¿Sí? Felipe, discúlpame, volviendo un poco a lo de torsión, me quedé pensando recién. Cuando está el borde, o sea, no está impedido de levantarse, Sí. ¿no aparece torsión igualmente en la esquina? Pero nada más que se te fisura del otro lado, del lado de abajo. No, si no está impedido de levantarse, lo que terminás imponiendo, o sea, hoy no estoy diciendo muy claro. Bien, vamos a esto. Si esto no está impedido de levantarse, este sector se transformó en un borde libre. Y al ser un borde libre, si te acordás, yo necesitaba pedir esto de 0. Y esto en realidad era que este corte equivalente era igual a 0. Si yo no impido que la esquina se levante, lo que estoy diciendo básicamente es te transformaste en un borde libre. Pero ese sector. ¿Sí? Sí, sí. Con eso hagan la prueba, que esto sí es fácil de hacer. Agarren, no una hoja, porque una hoja es demasiado flexible para mí. Agarrate un cuadernito. Intentá apoyarte el cuaderno de alguna manera. Aplicarle la carga. Y se te va a levantar perfectamente para arriba. Y esto de acá no va a tener, va a estar libre, no va a estar torsionado. O sea, se te va a levantar esto y deberías más o menos ver que te queda derechito, no te queda curvado. Te va a levantar y se tiene que levantar más o menos así de forma derechita. La cámara está ahí. En cambio, cuando lo agarras, le haces esto y se te tiene que curvar de esa manera. Si lo agarras, le haces esto. Si no lo agarras, en la esquinita te tiene que quedar con pendiente constante. Tiene que tender a, digamos. Claro, está bien. En este caso, como es un borde apoyado en los 4 bordes, estoy agarrando esa esquina y acá de hecho tenés esa curva. Esa curva es lo que te da la torsión. Y si lo vemos en el gráfico de torsión, acá vemos esa torsión generada porque agarré la esquinita. ¿Por qué no estoy graficando MI? Que alguien me lo justifique. Es igual a MX. Igual. Es igual a MX. Estoy haciendo una losa cuadrada, entonces son iguales. Si no fuesen cuadradas, tendría que obviamente graficar MI porque no van a ser iguales. Pero acá la losa es cuadrada, es igual MX que MI, y simplemente por eso no lo estoy graficando, y nuevamente digo no estoy, por eso Agustín no lo puso. Cualquier otra dimensión, ponen también MI, que es hacer la misma cuenta, o sea, toda esta cosa que lo haga un programa, y calcular en la otra dirección. Este valor es el máximo del punto central, que la máxima flexión la tienen acá, y este valor es el máximo, que la máxima torsión la tienen en las esquinas. Esto es MX, MI y MXI, porque esto es igual a MI. Y después lo que podemos hacer con esto es, por ejemplo,
calcular direcciones principales. Usando la fórmula que vimos antes, calculamos las direcciones principales, vemos que las direcciones principales en realidad se inclinan en esa dirección y terminan teniendo sus valores máximos en esa dirección. Entonces se forma esta forma de cruz para el mayor momento, o sea, M1 es el valor principal mayor y M2 es el valor principal menor. Y podemos notar que en el centro los dos momentos son iguales. ¿Alguien me puede justificar por qué son iguales? Inclusive me podrían decir hasta el valor del momento. Porque MX es igual a MI. Pero siempre MX es igual a MI. Son cero ahí, ¿Qué son cero? los momentos torsores. Los momentos torsores. En este punto, MXI es 0, y entonces MI es igual a MX, es igual a M1, es igual a M2. En el centro, digamos, esto que estoy poniendo ahí abajo es únicamente en el centro. En el centro de la losa, el momento torsor es 0, entonces MX es igual a MI es igual a principales, y entonces este 42,2 vale también acá. Estos puntos tienen momentos 42,2, y esto solo vale en el centro, porque es el único punto donde el torsor vale 0. A medida que me voy acercando a la esquina, el torsor empieza a tener más influencia, y entonces M1 empieza a distar cada vez más de M2. Pero bueno, el máximo entonces tiene esta forma que estamos viendo acá. ¿Sería más lógico entonces armar la losa en diagonal que como la armamos? Lógico del punto de vista estructural, sí. Del punto de vista práctico no, y es mucho más importante el punto de vista práctico que el punto de vista estructural. Lo que te ahorrás de plata poniendo 2 fierros de menos, gastás mucho más al decirle al obrero, cortate fierros de distinta longitud y orientalos en este ángulo, porque estamos hablando de una losa cuadrada. Si te doy una losa no cuadrada, las direcciones principales de esto ya no es tan sencillo de estar 45 grados. Entonces, sí, es más óptimo, digamos, pero es una locura intentar hacer eso en la realidad. Lo que sí, esto lo podemos utilizar no para armar la losa de esta manera, aunque podríamos, sino que lo podemos ver, por ejemplo, que esta forma de estos momentos es la forma donde fisura la losa. O sea, si la losa colapsa, esto acá son no casos de una losa común, sino experimentos, o sea, campañas experimentales para ver fisuración en losa, y se puede ver que la forma de la fisuración de la losa acompaña al momento máximo del lado de abajo, que es donde más fisura tenemos, y del lado de arriba tenemos fisuraciones acá, que acompañan más o menos esta forma, porque esto es la fisuración que aparece por torsión, en las esquinitas, digamos. Entonces, los momentos principales nos sirven para saber cómo fallarían las losas. Esto es la resolución si mi losa es isótropa. Si ahora mi losa es ortótropa, lo que tengo que hacer es calcular estas constantes, que en el caso de una losa casetonada, como dice acá, hay recomendaciones de reglamentos de cómo calcular la rigidez de estas cosas para cada dirección, que te sugieren hacer una analogía de la rigidez de la losa, de cada nervio, con la rigidez de una viga. Entonces calculan un nervio, y S es la separación entre nervios del casetonado,
Entonces, para cada dirección calculan esta forma, le calculan la inercia a esto como si fuese una barra común. Este es el momento de inercia de esta sección, y usan eso para calcular la rigidez equivalente que tendría una placa ortótropa. Si tiene nervios distintos en un sentido o en el otro, este I va a ser distinto a este I. En el caso que estamos resolviendo, estamos asumiendo, estamos calculando una placa que es casetonada igual en X que en Y. Entonces, este valor va a ser igual a este, y este valor va a ser igual a este, pero en principio pueden ser valores distintos. Y calculan la inercia para calcular estas rigideces. Recomiendan para losas casetonadas que la inercia esta cruzada es igual a 0, porque la losa casetonada, como trabaja con esta sección tipo barra, y las secciones tipo barra son muy ineficientes para torsión de por sí, y las secciones de hormigón son doblemente más ineficientes para tomar temas de torsión. Les recomiendan despreciar la rigidez a la torsión que tienen estos nervios. Entonces, por esto, este valor es 0. Y el resto de los valores, bueno, para ver estas... en realidad, esto no es toda la parte de torsión, acá me estoy equivocando. Esto es uno de los términos que afecta a la torsión. El otro término que afecta a la torsión es el C. Y este C sí tiene en cuenta la rigidez de la torsión que tiene la losa, nuevamente calculándola como una barra. Le calculan el JT a esto como calculaban JTs en barras, es decir, 1/3 de espesor por longitud al cubo, más 1/3 de espesor por longitud al cubo, y eso lo usan en cada dirección, en Y y en X, y usan el promedio de eso para tomar este valor C, que es el otro término que junto a esto toma la torsión de la losa casetonada. Estos son simplemente recomendaciones que se dan en los reglamentos. Ni siquiera en los reglamentos, en nuestros reglamentos no hablan de estas cosas. Hay recomendaciones que se dan en ciertos reportes técnicos para ver cómo considerar la rigidez que tiene una losa casetonada cuando queremos modelarla como placa ortótropa. Hacen estas cuentas, Una consulta. Dale. Ahí el D antes dependía de NU, ahora se está considerando como que el NU es 0. Se está considerando como el NU es 0, sí. Son 800 simplificaciones, pero por esto, o sea, la razón que lo meten por acá es por el juego que hay entre las direcciones en el caso de losas de hormigón. Esto ni siquiera vale para placas casetonadas genéricas, es para losas de hormigón. Ok, y no me estarían dando las unidades, porque antes era por una H al cubo y ahora quedó por I dividido S. ¿Cuánto valía D común? No me lo acuerdo de memoria. Era E por H al cubo dividido 12 por 1 menos NU cuadrado. H al cubo, y acá está bien, este es centímetros a la cuarta y esto es metros. ¿Cómo? Ah, no, pensé que era el módulo que es centímetros al cubo. Está bien, es la No, sí, separación en X. esto es, claro, separación, este es el momento de inercia respecto a este eje, y esto es la separación entre nervios. Ah, está bien, perfecto. Bueno, estas son recomendaciones de cómo calcular las rigideces de forma simplificada. Y ahora sí, teniendo estos valores, volvemos a la ecuación, despejamos nuestras nuevas constantes A de W y llegamos a esta solución, donde ahora volvemos a graficar solo MX porque MX sigue siendo igual a MI. Pero notamos que
este valor es mucho más grande que el caso de la losa isótropa. ¿Y por qué me da más grande? Porque no toma tanto momento torsión. Porque no toma tanta torsión. La torsión que toma, vuelvo un segundo, o sea, no es solo la torsión, sino que cuando tengo una sección maciza versus a una sección así, lo que me pasa acá arriba, en el caso A, es que la rigidez, en un segundo, la rigidez de flexión es comparable con la rigidez de torsión. Pero en cambio, cuando estamos en este caso B, esta forma se elige esa forma porque es muy eficiente para tomar flexión. Entonces lo que termina pasando es que la rigidez a flexión termina siendo mucho más grande que la rigidez a la torsión. O sea, no es solo que B no pasa tanto por el lado que B no es que no toma torsión, sino que toma flexión de forma mucho más eficiente. Es mucho más rígida en flexión que en torsión. Entonces, cuando distribuye esfuerzos, hay que recordar que estamos básicamente resolviendo un hiperestático. Una losa una placa es un hiperestático. Es un único elemento hiperestático de por sí. Entonces, distribuye esfuerzos internamente en función de sus rigideces. Como es más rígido a la flexión que a la torsión, toma más momentos por flexión que por torsión. Y eso se ve en estos valores, que antes estos dos valores eran comparables y ahora empiezan a separarse porque la relación entre rigideces, entre flexión y torsión empiezan a separarse. Como es más rígida a flexión, aumenta el momento que toma por flexión y como es menos rígida a torsión, disminuye el valor que toma por torsión. Ahora, la suma de estas cosas tienen que ser siempre más o menos iguales. No puedo hacer una suma algebraica, pero el momento total que me toman las cosas tiene que seguir siendo el mismo. Por eso uno sube y el otro baja. No hago una suma algebraica porque no estoy sumando en el mismo eje, en la misma dirección. Pero sí, uno sube y uno baja. ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta? Sí, esta comparación es para la misma sección, o sea, la misma área. Tipo, la cuadrada, después para la misma área se hizo la sección T. Es que no te depende del tema ese. O sea, si yo resuelvo una losa isótropa de 1 centímetro y después te resuelvo la misma losa isótropa para 48 centímetros, la solución es la misma, del momento. Claro, pero el valor de momento no, porque depende de la rigidez. Depende de la relación entre rigideces, no depende de la rigidez. Si yo te aumento todas las rigideces al mismo tiempo, el momento no cambia. ¿Sí? Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Porque si vos aumentás todas las rigideces, está claro que no depende del material. Pero ¿por qué cambió la relación entre uno y el otro si subiste en teoría las dos rigideces a la vez? El X y el Y tienen la misma sección, ambas subieron. ¿Por qué hubo esa redistribución entre todos? Cuando yo paso de isótropa a ortótropa o de ortótropa a isótropa, no estoy cambiando todas las rigideces. O sea, la rigidez en X y la rigidez en Y siguen siendo iguales, pero lo que estoy cambiando es la relación de rigidez a flexión versus rigidez a torsión. Lo que tengo que ver es cómo juegan estas dos cosas, o sea, la relación entre esas dos cosas. Eso es lo que no llegué a ver en la formulación de estas ecuaciones, pero lo si vos haces esto, o sea, calculá inercias, para el caso de la cacetonada, o sea, hacete esta misma cuenta, pero en vez de usar una forma así de cacetonado,
hacete una sección así. Y nuevamente no importa que el área total sea la misma, porque lo que estás haciendo es comparación entre estas cosas. O sea, querés ver cuánto es el momento de inercia sobre el JT, para decirte algo. En el caso de una losa casetonada, esto te va a dar más grande que en el caso de una losa maciza. Ok, no, listo, ya está, es ahí, es en las relaciones. Ok, ahí lo vi. Al otro que estaba preguntando también se le aclaró. No, pero bueno, lo veré, porque todavía me queda, o sea, el valor del momento va a depender de H, de S, de B, Es y que lo no, mismo por cuando eso. es cuadrada. Es que no te queda... Pero digo, el valor numérico, ese para. 40, ¿Cuánto vale el momento en el empotramiento? ¿Te lo acordás? Q por L cuadrado sobre 12. Sobre 8. ¿Y dónde te entró el área y el H y el E y todo eso? Bueno, sí, pero digo, en el valor numérico, el que estábamos comparando, Este momento depende de L y depende de Q. No depende de H y no depende del material. Este valor del momento no depende del material ni de la altura de tu losa. Al igual que no dependía en el ejemplo de recién de la viga, ese momento vale para cualquier H, para cualquier material. Hasta ahí. O sea, si te empiezas a jugar con E y mu, en realidad no. Porque acá sí me entra, como es hiperestático, me entra un poco el material en relación entre E y nu, pero no me depende la altura. No me depende la altura, y si yo esto lo mantengo con cierta proporción, tampoco me depende de eso. Ahí Ok. me hincharé un poco. Pero si yo resuelvo una losa de hormigón de 1 centímetro o una losa de hormigón de 10 centímetros, el valor del momento es el mismo. Está bien, perfecto. Igual esto, te lo dije así con mucha seguridad y después me quedé pensando. Sí, o sea, lo único que cambia con el espesor y las dimensiones sería la deformada, pero no el esfuerzo. Sí, Sí, los sí, Siempre que no esfuerzos sea son iguales. hiperestático, sí, ¿no? sí, sí. Me quedo en duda porque sigue siendo un hiperestático, entonces pero sí, no, no depende de H. Entonces, la razón de estas cosas de acá pasa por el juego entre rigideces de flexión y torsión. Que sí, al principio suena raro, pero como dijeron recién, o sea, el momento no cambia, lo que depende es la deformada. Si aumento el espesor de mi losa, el momento es el mismo, se deforma menos. Igual que en la viga que dibujé recién, Q por L8 se mantiene, cambio la viga, me cambia la deformación. Y como la parte estática se tiene que más o menos cumplir, la suma de estas dos cosas me tiene que dar la suma de estas cosas. Nuevamente la suma no me refiero a la suma algebraica de esos dos números, sino del comportamiento estructural. Si toma menos torsión, toma más flexión. Y es por esto que lo que dijimos antes, si calculamos las cosas por Kalmanov y me da esto y esto, tengo que armar las dos. Y el beneficio de despreciar este numerito es que si yo desprecio esto, me da que el momento de este lado vale 80 o lo que fuese, y armo únicamente a flexión con un número mucho más grande, despreciando la torsión. El problema es que sí, voy a tener un poco de fisuración acá arriba, que habría que intentar evitar, pero la losa no se me cae. Si alguno quiere verificar todo esto con algún programa de cálculo, está más que invitado a jugar y con todas estas cuestiones.
sepan, intenten saber antes de probar cómo funciona su programa de cálculo, porque me pasó con otra materia, no con estas cosas, que alguien estaba viendo este tipo de cuestiones en grado con una viga y agarraba y decía, bueno, entonces yo pongo cualquier cosa acá y me da lo mismo, y empezaba a cambiar la sección y ponía una sección así, y después ponía una sección gigante, y el programa de cálculo daba un valor distinto para esta sección que para esta sección. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque te toma el peso propio. No, no tenía peso propio, no pasaba por ahí. El muchacho o muchacha, no me acuerdo quién era, no se dio cuenta y había metido una sección que tenía más o menos esto, si lo graficaban en escala, y eso no es una viga, y el programa era un buen programa que tenía metido adentro de formación por corte. Y cuando meten rigideces de esta cosa de forma correcta, como era tan maciza, tan gigante, parte de la carga iba por corte y el valor del momento flexor bajaba. Entonces, esto que estoy diciendo es asumiendo que la barra es una barra, y esto que dije acá es asumiendo que la placa tiene pequeño espesor. Si le metes un espesor muy grande y tu programa tiene en cuenta el espesor en la deformación por corte, te va a cambiar el valor del momento. Entonces, sepan cómo funciona el programa y no metan valores a lo pavo, porque esto, aparte tardé en darme cuenta porque era una barra, cómo una barra puede dar esto, y después ponías, decime un render de más o menos qué dimensiones tenía, y estaba básicamente calculando esto como si fuese una barra, y acá decía apoyo, y acá decía empotramiento. Y esto tiene claras deformaciones por corte no despreciables. Esos comentarios para que si van a usar un programa, sepan cómo funciona el programa que están utilizando. Sean ingenieros responsables. Hay que usar programas, nadie va a hacerlo a mano. No toquen botones sin saber qué hace el botón que toca. No sé a qué va esto. Calculo momento en X, momento en Y, le puedo calcular los momentos principales. En este caso, se parecen más los dos momentos principales, y alguien me quiere decir por qué. Porque no haber tanto momento torsor no te cambia. Exactamente. El momento torsor es mucho más chico en todo todo el dominio, en todo el área de la placa. Sigue pasando que acá estos siguen siendo principales, porque el momento torsor es 0, y como en las esquinitas, acá el torsor no es tan grande, no se nota tanto este efecto de cruz, pero si ven más o menos la forma, se dan cuenta que esto se empieza a querer parecer a el efecto de cruz que tenía con isotropía. Mucho más minorado porque la torsión es menor. Bien, para completar el ejercicio, y tal vez por acá iba lo que estaba pensando para el TP, que todavía no lo terminé de cerrar y no estoy convencido que pedirles, es que piensen, por ejemplo, qué pasa si se me fisura el hormigón. Y todo lo que estoy haciendo recién, inclusive las rigideces de la losa casetonada, era asumiendo que no había fisuración. Cuando se fisura el hormigón, pierde rigidez. Y pierde más rigidez a torsión que a flexión. Pierde más rápido rigidez a flexión que a torsión cuando se fisura la viga. Entonces, pensar qué pasaría con mi placa, con mi losa, si se fisura distinto a rigidez, a flexión que a torsión. ¿Qué pasan con los valores de los momentos y de los desplazamientos a medida que voy aumentando la cantidad de series que incluyen la aproximación? Es decir, si poner más, una sumatoria de más términos, ¿me agranda o me achica el valor de desplazamiento y del momento? Estas son preguntas para ver si hago preguntas para pensar y no tanto pregunta de desarrollo de hagan números. Si usamos las tablas de Marcus Loser, que nuevamente Marcus Loser es métodos de faja, para los que no conocen con ese nombre, que lo hablamos un poco antes.
¿Qué implican los cálculos? Dame mayores y menores momentos, por qué, y este tipo de cuestiones. Y estaba intentando pensar este tipo de preguntas y otras que se me ocurran para meter en el TP, para ir por este lado y no obligarlos a resolver una placa, porque no quería ponerlos a hacer sumatoria con serie de Fourier. Todavía no lo cerré, pero la idea es ir por este lado. Y por último, un poco fuera de lo que es placas, pero dentro de lo que es placas, no estaba en el temario, pero me parecía que no costaba nada agregar un comentario corto. Todas estas cuestiones están relacionadas con lo que se conoce como como líneas de rotura, para hacer cálculos de dimensionamiento plástico de las placas, para ver cuánto resiste una placa. Una manera de ver cuánto resiste es inventar el mecanismo de colapso y calcular la carga que genera el mecanismo de colapso. Es decir, cuando yo tengo un hiperestático, esto asumo que lo vieron en alguna materia sí o sí para vigas, y querían calcular la carga máxima Q que soportaba esto, tenían que empezar a agregar, ¿cómo se llama esto? Articulaciones hasta que colapsaba el sistema. Es decir, le pongo una articulación acá y le pongo acá el momento de plastificación, todavía no colapsa, entonces pongo otra articulación acá y le pongo acá momentos de plastificación, y creo que lo estoy pifiando con los signos. Pero bueno, este tipo de cosas son mecanismos de colapsos y se usan pórticos para calcular carga máxima. Lo mismo se puede usar para vigas, y entonces pensamos cómo va a colapsar para placas, lo mismo se puede usar para placas, y entonces pensamos cómo colapsa la placa. Y en el caso de una losa cuadrada, como vimos anteriormente, la fisuración va en este eje, entonces pienso este tipo de forma para el colapso, y pienso que esto colapsa directamente por esta línea, por esas líneas de acá, y por eso se llaman líneas de rotura, y el resto que no es esa línea deforma, no deforma y desciende como un cuerpo rígido. Es decir, si lo veo de costado un segundo, asumo que este punto se va para abajo, este punto A es este punto A, y el resto de la losa acompaña como una recta, y calculando el trabajo que generan estas cosas, igualo el trabajo que me aparecen en estas líneas con el trabajo que hace mi carga, el trabajo de la línea, el W de esa línea es igual a lo que gira esos dos planos por el momento de plastificación, y ese W lo igualo, este es interno, al trabajo externo, que es la carga por el W que tiene mi carga. Que esto obviamente lo tengo que integrar, esto lo tengo que integrar en la línea, y esto lo tengo que integrar en el área, y existe todo un tema con esto para calcular cargas máximas de losas, que no vamos a meternos en detalle, pero para dar el trasfondo, estas líneas de rotura salen de ahí, y estas líneas de rotura, si fuese una losa alargada y no cuadrada, la línea de rotura es de esta forma, y esto es 45 grados si acá está apoyado y acá está apoyado. Entonces tiran una línea 45 y lo juntan con otras líneas en las otras esquinas a 45, y imaginan lo mismo que cuando eso falla, si agarro la línea del centro, falla de esa manera, y si lo veo de este lado, falla de esa manera. O sea, esta cosa pasa por acá y esta cosa pasa por acá. Lo estoy diciendo rápidamente por si alguien tiene curiosidad y porque estaba fuera del programa.
piensan nuevamente y calculan el trabajo interno como el momento de plastificación por esa longitud, y el trabajo externo como la carga por el descenso del punto de la carga, y pueden calcular cargas máximas que soportan una losa, calculándola por colapso. Si en cambio tenemos una losa con un lado empotrado, es decir, acá está apoyado y acá está empotrado, ahora esto vale 60 y esto vale 30, porque el lado empotrado se lleva más carga que el lado apoyado, porque es más rígido. Y hacen línea de rotura, pueden calcular carga máxima de colapso. Esto mismo seguramente lo vieron en materias de hormigón o esas cosas, para calcular cargas, cuánta carga se lleva cada viga. Y lo llaman método del trapecio o algo así. Alguien corríjame si le dan otro nombre. Porque esto que en realidad está... Áreas de influencia también. Áreas de influencia, gracias. Estas áreas de influencia... ¿Cómo? Yo lo vi como método de sobre, porque parece un sobre. Método del sobre, esa nunca la había escuchado. Yo lo vi como método de línea de rotura. Es que el nombre más correcto es línea de rotura, porque está basado en pensar cómo colapsaría la placa, y así como se puede utilizar para cargas de carga máxima ante colapso, la gente la utiliza y le pone el nombre de área de influencia, que sí la conocía, para pensar, bueno, si acá tengo una carga distribuida que ocupa todo el área de la placa, este lado de acá se lleva una carga equivalente a ese pedacito ahí. Y este lado de acá se lleva un área equivalente a la integral de la carga en este área de acá. La justificación teórica es línea de rotura, por eso me parece un nombre más correcto. Se suele llamar área de influencia porque la gente lo usa para ver el área de influencia que tiene cada viga, para ver cuánta carga toma cada apoyo de la placa. Nunca he escuchado del método del sobre, te la reveo, eso es un sobre. Pero bueno, esta es la razón, justificación un poco más formal de por qué se hacen estas áreas de influencia, que en muchas materias no se entra en detalle, y contarles que esto mismo se puede usar para hacer mecanismos de colapsos y calcular cargas máximas de colapso de losas. Y con esto sí termina el tema losas y placas.